El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, ofrece una visión única sobre el dolor y el sufrimiento. Para los estoicos, el dolor no es un mal absoluto ni algo que deba ser temido o evitado a toda costa, sino una realidad inevitable de la existencia humana que debe ser enfrentada con virtud y razón. En lugar de huir del dolor, los estoicos enseñaban que el verdadero problema no es el sufrimiento en sí, sino la percepción que tenemos de él. A través del autodominio, la aceptación del destino y la disciplina mental, el ser humano puede aprender a soportar cualquier adversidad sin perder la serenidad ni la dignidad. Esta perspectiva del dolor se basa en la idea fundamental del estoicismo de que hay cosas que están dentro de nuestro control y cosas que no lo están. Los estoicos argumentaban que el dolor físico o emocional pertenece a la segunda categoría, ya que es parte del flujo natural de la vida, y en muchos casos, escapa a nuestro control. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud ante él, nuestra respuesta y la manera en que lo enfrentamos. Como expresó Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Bajo esta lógica, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que nos ayuda a fortalecer el carácter y a desarrollar la virtud. 1. El dolor como parte natural de la vida. Desde la perspectiva estoica, el dolor es un aspecto ineludible de la existencia humana. Nadie puede vivir sin experimentar sufrimiento en alguna forma, ya sea físico, emocional o espiritual. Sin embargo, los estoicos creían que la clave para vivir en armonía con la naturaleza es aceptar esta realidad sin quejarse ni resistirse. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: si te duele algo, recuérdate que el dolor no es más que una impresión de tu mente. Si puedes soportarlo, hazlo con dignidad, si no, recuerda que el sufrimiento es pasajero. Esta visión nos invita a no ver el dolor como un castigo o una injusticia, sino como una parte del ciclo natural de la vida. Al igual que el día y la noche, la alegría y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda, y la sabiduría consiste en aceptar ambos con ecuanimidad. Para un estoico, huir del dolor no solo es inútil, sino contraproducente, pues el intento de evitar el sufrimiento a toda costa puede llevarnos a decisiones impulsivas y a una vida de constante insatisfacción. 2. La fortaleza interior ante el dolor. Una de las enseñanzas centrales del estoicismo es que el dolor es una oportunidad para ejercitar la virtud y fortalecer el carácter. En particular, el sufrimiento permite desarrollar la resistencia, la paciencia y el autodominio. Séneca afirmaba: el fuego prueba el oro, la adversidad, los hombres fuertes. Para los estoicos, las dificultades no son un obstáculo, sino un campo de entrenamiento donde el alma se templa y se vuelve invulnerable a las circunstancias externas. Este enfoque estoico se puede ver claramente en la manera en que Epicteto, quien fue esclavo y sufrió grandes penalidades en su vida, concebía el dolor. Él argumentaba que el sufrimiento es como un ejercicio para el alma, al igual que el cuerpo se fortalece con el esfuerzo físico, la mente se fortalece con la adversidad. De esta manera, el dolor no solo es soportable, sino que se convierte en una herramienta para alcanzar la excelencia moral. 3. La indiferencia ante el dolor, el poder de la mente. Los estoicos promovían la idea de la apatheia, que no significa insensibilidad, sino la capacidad de mantener la calma ante las pasiones y emociones descontroladas. En este sentido, el dolor puede sentirse, pero no debe dominar la mente ni alterar el juicio. Para lograr esta indiferencia ante el sufrimiento, los estoicos practicaban la visualización negativa, premeditatio malorum, una técnica en la que imaginaban los peores escenarios posibles para acostumbrarse mentalmente a ellos. Marco Aurelio, como emperador de Roma, enfrentó guerras, traiciones y la muerte de sus seres queridos, pero siempre sostuvo que lo que más importaba no era lo que sucedía externamente, sino su capacidad de mantener la serenidad interior. Para él, la mente es el único espacio que realmente poseemos, y ningún dolor puede afectarnos si no le damos poder sobre nosotros. Su lema era claro:
no permitas que lo que no está en tu control perturbe tu paz. 4. La transformación del dolor en sabiduría. Otro aspecto importante de la enseñanza estoica sobre el dolor es su potencial transformador. El sufrimiento, cuando es aceptado con sabiduría, puede ser una fuente de autoconocimiento y crecimiento. Muchas veces, las situaciones dolorosas nos obligan a reevaluar nuestras prioridades, a desarrollar una mayor compasión por los demás y a encontrar un propósito más profundo en la vida. Para Séneca, el dolor es un gran maestro porque nos muestra nuestras debilidades y nos obliga a superarlas. En sus cartas, aconsejaba ver las adversidades como una oportunidad para perfeccionar el alma. Nada es tan lamentable como un hombre que nunca ha sufrido. No ha sido puesto a prueba, no conoce su verdadera fortaleza. El estoicismo nos enseña que el dolor no es un enemigo, sino una realidad inmutable de la vida que debemos aprender a afrontar con valentía y razón. A diferencia de muchas filosofías o religiones que buscan eliminar el sufrimiento, el estoicismo lo acepta como una herramienta para el crecimiento personal y la práctica de la virtud. Al comprender que el dolor es inevitable pero que nuestra reacción ante él sí está bajo nuestro control, nos liberamos del miedo y adquirimos una nueva fortaleza mental. En el mundo moderno, donde el sufrimiento es a menudo evitado o anestesiado con distracciones, la filosofía estoica ofrece una alternativa poderosa. En lugar de resistirse o lamentarse, el dolor debe ser enfrentado con dignidad, convertido en un desafío para fortalecer la voluntad y transformar la mente. En última instancia, la verdadera libertad estoica radica en comprender que nada externo puede dañar nuestra esencia si no le damos poder para hacerlo. Así, el dolor deja de ser una carga y se convierte en un camino hacia la grandeza moral. Además, el estoicismo nos recuerda que el sufrimiento puede ser un medio para fortalecer nuestras relaciones con los demás. Cuando experimentamos dolor, aprendemos a comprender mejor el sufrimiento ajeno y a desarrollar la compasión sin caer en la debilidad emocional. Los estoicos, aunque promovían la autosuficiencia y el dominio de uno mismo, también reconocían el valor de la comunidad y la ayuda mutua en tiempos difíciles. El dolor no solo nos forja individualmente, sino que también nos une a los demás, recordándonos que todos los seres humanos, independientemente de su estatus o circunstancias. El estoicismo, como filosofía de vida, ofrece una comprensión profunda del dolor y el sufrimiento, dos experiencias inevitables que los seres humanos deben enfrentar. Fundado en el siglo III a.C. por Zenón de Citio, el estoicismo enseña que la vida está llena de dificultades y que el dolor, tanto físico como emocional, es una parte intrínseca de nuestra existencia. Sin embargo, lo que distingue a esta escuela filosófica es su énfasis en cómo debemos enfrentarnos al sufrimiento y cómo nuestra actitud ante él determina si éste nos debilita o nos fortalece. Para los estoicos, la clave no está en evitar el dolor, sino en aprender a afrontarlo con serenidad y fortaleza, sin que nos arrastre hacia la desesperación o el descontrol emocional. El primer principio fundamental del estoicismo es que la vida está fuera de nuestro control en muchos aspectos. Desde el dolor físico hasta la pérdida de seres queridos, las enfermedades, las injusticias sociales o incluso las tragedias personales, todos estos eventos se encuentran fuera de nuestra capacidad de influir. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante estos eventos. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta enseñanza implica que el sufrimiento no es un hecho objetivo, sino que depende de la forma en que lo interpretamos y nos relacionamos con él. De esta manera, el dolor no debe ser visto como algo que nos ha sido impuesto y sobre lo cual no tenemos poder, sino como una oportunidad para ejercer nuestra voluntad y cultivar la virtud. La aceptación del dolor como parte de la naturaleza. Para los estoicos, la aceptación del dolor no significa resignación ni pasividad, sino una forma activa de alinearse con la naturaleza de la vida. El sufrimiento es considerado una consecuencia natural e inevitable de nuestra condición humana. En este sentido, el dolor forma parte del gran diseño del universo,
el cual está regido por una razón cósmica o logos. Los estoicos creen que todo lo que ocurre en la vida, incluso el sufrimiento, tiene un propósito en el gran orden cósmico, y que como seres racionales, debemos aceptarlo con humildad y valentía. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, expresó esta visión al escribir: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja, lo que sugiere que el dolor, aunque incómodo, puede tener un propósito más grande en nuestra vida. El dolor, entonces, se convierte en una herramienta para alcanzar la sabiduría y la fortaleza interior. La forma en que respondemos al sufrimiento es lo que define nuestra moralidad y virtud. En lugar de temer el dolor o buscar evitarlo a toda costa, los estoicos nos enseñan a verlo como una oportunidad para ejercitar la virtud del autocontrol, la paciencia y la templanza. El sufrimiento puede ser una forma de prueba que nos ayuda a perfeccionar nuestro carácter y nos permite ser más compasivos con los demás, ya que entendemos mejor lo que significa el sufrimiento humano. En lugar de luchar contra el dolor, el estoicismo nos invita a abrazarlo, a transformarlo en un maestro que nos guía hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de la vida. La resistencia al sufrimiento, el poder de la razón y el autocontrol. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo respecto al dolor es la importancia de la razón y el autocontrol. La filosofía estoica sostiene que, aunque no siempre podemos controlar los eventos externos, sí tenemos el poder de controlar nuestras respuestas internas. El sufrimiento, según los estoicos, es algo que podemos resistir mediante el uso adecuado de la razón, pues nuestra mente tiene la capacidad de cambiar la forma en que percibimos el dolor. Para los estoicos, la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de mantener la serenidad, independientemente de las circunstancias externas. La mente racional es la que permite al ser humano sobreponerse a la adversidad, sin que el dolor físico o emocional lo domine. Epicteto, quien fue esclavo y vivió en condiciones difíciles, dejó un legado profundo sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Él enseñó que el verdadero dolor no está en lo que sucede, sino en cómo lo interpretamos. La resistencia al sufrimiento no consiste en eliminar el dolor, sino en despojarlo de su poder sobre nuestra mente y emociones. Si podemos aceptar la realidad tal como es, con sus altibajos, sin dejarnos arrastrar por la queja, la ira o el miedo, entonces podemos resistir incluso los sufrimientos más intensos. La clave de esta resistencia radica en reconocer que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a esos eventos. La fortaleza interior, transformar el dolor en sabiduría. Los estoicos también enseñan que el dolor puede ser una oportunidad para cultivar la fortaleza interior y la resiliencia. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la idea de que las adversidades nos brindan la oportunidad de demostrar nuestra capacidad para resistir y crecer. El sufrimiento no debe ser visto como un obstáculo insuperable, sino como una ocasión para poner en práctica las virtudes estoicas, como la sabiduría, la valentía y la justicia. Para los estoicos, el verdadero sufrimiento no es el dolor en sí, sino la falta de autodominio frente a ese dolor. Si una persona permite que el sufrimiento le haga perder el control, caer en la desesperación o abandonar la rectitud, es cuando el dolor se convierte en un mal para su vida. En última instancia, la resistencia al sufrimiento no significa eliminar el dolor, sino adoptar una actitud correcta ante él. La verdadera sabiduría, según los estoicos, radica en ser capaz de vivir una vida virtuosa, incluso en medio del sufrimiento. Así, el dolor y la adversidad pueden convertirse en catalizadores para el crecimiento moral y personal. Como Séneca enseñaba, no es el dolor lo que nos debilita, sino cómo lo enfrentamos. Al vivir de acuerdo con la razón y aceptar la inevitabilidad del dolor, podemos cultivar una fortaleza interna que nos permite enfrentar cualquier adversidad con dignidad y serenidad. El dolor y el sufrimiento, según el estoicismo, son vistos como inevitables, pero no como males absolutos que destruyen nuestra paz interior. A través de la aceptación, la razón y el autocontrol,
el sufrimiento puede ser transformado en una oportunidad para el crecimiento moral y la sabiduría. Los estoicos no rechazan el dolor, sino que lo aceptan como una parte integral de la vida humana, enfrentándolo con valentía, serenidad y racionalidad. La verdadera resistencia al sufrimiento radica en no permitir que las circunstancias externas alteren nuestra paz interior, y en reconocer que lo único que podemos controlar es nuestra actitud ante el dolor. El estoicismo, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad, ofrece una reflexión profunda sobre el dolor y cómo debemos enfrentarlo en nuestras vidas. Esta corriente filosófica, fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C., enseña que el dolor y el sufrimiento son inevitables en la existencia humana, pero que la forma en que respondemos a ellos es lo que realmente define nuestra experiencia de la vida. Para los estoicos, el dolor, ya sea físico o emocional, no es algo que debamos temer ni evitar, sino una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza interior y ejercer el autocontrol. La indiferencia al dolor, según los principios del estoicismo, no es una actitud de desdén o insensibilidad, sino una forma de alcanzar la paz interior y la virtud a través de la aceptación racional de la naturaleza de la vida. El primer paso en la enseñanza estoica sobre el dolor es reconocer que el sufrimiento forma parte de la naturaleza de la vida. En el mundo estoico, todo lo que nos ocurre está determinado por la naturaleza y el orden universal, lo que implica que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra reacción ante ellos. El dolor, entonces, se ve como algo natural e inevitable. De acuerdo con Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, no es el dolor lo que nos afecta, sino nuestra reacción ante el dolor. Esta visión radical de la vida sugiere que el sufrimiento no debe ser interpretado como algo malo en sí mismo, sino como una oportunidad para ejercer la virtud y la autocontención. En este sentido, la indiferencia al dolor no significa la ausencia de sentimiento, sino una respuesta medida y racional ante las dificultades de la vida. La indiferencia al dolor, control de la mente y las emociones. Uno de los conceptos clave del estoicismo es la idea de que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos y cómo reaccionamos ante los eventos. El dolor, tanto físico como emocional, no debe desbordarnos ni dejarnos llevar por impulsos de desesperación, tristeza o miedo. Según los estoicos, la verdadera libertad se encuentra en nuestra capacidad de dominar nuestras emociones y nuestras respuestas internas, no en las circunstancias externas. Al adoptar esta postura de indiferencia al dolor, no estamos negando la realidad del sufrimiento, sino que elegimos no permitir que éste nos controle o determine nuestra paz interior. La indiferencia estoica al dolor es, por lo tanto, una forma activa de enfrentar las adversidades. El dolor puede ser un desafío, pero no es un desafío que deba ser temido ni evitado a toda costa. Los estoicos reconocen que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, nuestras emociones y pensamientos pueden ser entrenados para permanecer serenos ante él. Epicteto enseñaba que debemos ser como el atleta que se prepara para el sufrimiento físico, esperando con calma la prueba y aprendiendo de cada experiencia. El dolor no tiene que llevarnos a la desesperación, sino que puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra resolución, incrementar nuestra resiliencia, y en última instancia, adquirir sabiduría. La virtud y la resistencia al dolor. Los estoicos no solo abogan por la indiferencia al dolor, sino que lo ven como una oportunidad para practicar las virtudes fundamentales del estoicismo, como la sabiduría, la templanza, la justicia y la valentía. Para ellos, la verdadera grandeza humana no radica en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar las dificultades con dignidad y autocontrol. El dolor, por tanto, se convierte en una prueba del carácter. Aquellos que son capaces de mantener su equilibrio interior durante las adversidades demuestran su capacidad para vivir de acuerdo con la razón, uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus Meditaciones: la dificultad que enfrentas no es algo que te afecte en sí mismo, sino solo por cómo lo percibes.
Este enfoque revela una profunda comprensión de que la fortaleza del alma no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de mantener la calma y la rectitud moral a pesar del dolor. Además, el estoicismo no ve la indiferencia al dolor como una indiferencia hacia la vida o la humanidad, sino como una forma de mantener la claridad mental en medio del caos. Los estoicos enseñan que debemos tratar de mantener una postura ecuánime y desapegada ante las dificultades, pero esto no significa insensibilidad. Al contrario, al aceptar el dolor y el sufrimiento con serenidad, somos capaces de actuar de manera más sabia y justa, sin dejarnos llevar por las emociones desbordadas que podrían llevarnos a tomar decisiones impulsivas o destructivas. En este sentido, la indiferencia al dolor es una forma de amor propio, ya que nos permite conservar nuestra paz interior y actuar de manera virtuosa, incluso en medio de las pruebas. La aceptación del dolor y la paz interior. El estoicismo enseña que la paz interior no se alcanza a través de la eliminación del dolor, sino mediante la aceptación de la naturaleza de la vida tal como es. El sufrimiento es inevitable, pero la forma en que respondemos a él está en nuestras manos. La indiferencia al dolor, entonces, no es una actitud de insensibilidad o deshumanización, sino una forma de vivir con serenidad frente a lo que no podemos controlar. Al aceptar que el dolor es una parte natural de la existencia, podemos liberarnos de la ansiedad y la angustia que surgen al intentar evitarlo o rechazarlo. De acuerdo con Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, el dolor es algo que se siente a través de la mente, y no debe ser considerado un mal que nos afecta irreversiblemente. Este enfoque resalta la importancia del autocontrol mental y emocional para superar el sufrimiento. En lugar de dejarnos llevar por pensamientos negativos o reacciones impulsivas ante el dolor, los estoicos sugieren que cultivemos una actitud racional, calmada y equilibrada. Así, el dolor, en lugar de ser un obstáculo o una tragedia, puede ser una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El estoicismo propone un enfoque radicalmente diferente hacia el dolor y el sufrimiento. En lugar de ver el dolor como algo que nos debilita o nos destruye, los estoicos nos invitan a adoptarlo como una oportunidad para fortalecer nuestra resistencia emocional y nuestra capacidad de vivir con virtud. La indiferencia al dolor no implica una negación de los sentimientos ni una insensibilidad, sino una forma de mantener la paz interior y la estabilidad emocional frente a las adversidades de la vida. A través del ejercicio de la razón, la reflexión y el autocontrol, el dolor puede ser aceptado de manera que no nos domine.